Me llamo Pamela Allens-Volkmer, soy salvadoreña y vivo en Alemania desde mayo de 2018. ¿Que por qué emigré a este país? Pues porque decidí apostar por mi proyecto personal y familiar cuando conocí en mi país a Floriane, un alemán que estuvo trabajando un tiempo en el área de proyectos. En 2017, cuando nos conocimos, entre nosotros surgió una relación que no esperábamos y contra todo pronóstico decidimos casarnos en abril de 2018, a pesar de nuestros miedos y los prejuicios que suelen existir con las relaciones entre personas de diferentes países. Inicialmente, cuando llegamos a Alemania, nos instalamos en Uffing, al sur del estado de Baviera, cerca de la frontera con Austria, en casa de mi suegra. Ahí estuvimos varios meses hasta que mi esposo encontró una oportunidad laboral. En general, la primera impresión al llegar a este país fue agradable, tomando en cuenta los 20 grados de temperatura que hacía en el mes de mayo, algo que para cualquier salvadoreño ya significa frío. Les cuento que las personas que llegan a vivir aquí por mandato del Estado deben hacer lo que se llama curso de integración en Alemania, que son una serie de clases no solo del aprendizaje del idioma, sino también del conocimiento de la cultura bávara. Como las clases de ese curso ya habían empezado, tuve que esperar hasta el mes de noviembre para incorporarme a la escuela. Mientras tanto, fue mi suegra la que me empezó a enseñar alemán y aspectos básicos de la cultura. En las primeras semanas, con ella aprendí los números, el alfabeto, cómo y dónde comprar, todo lo básico de la vida diaria. La gente habla mal en general de las suegras, pero en mi caso, ella ha sido una bendición para mí. Es súper linda gente, me ha ayudado en todo. No me costó acoplarme a su lado. Además, yo en El Salvador tenía siempre todo hecho porque en nuestra casa había una señora que nos ayudaba. Yo llegué a Alemania con cero conocimientos de cocina, de cómo gestionar y organizar una casa. No sabía cómo hacerlo. Ahora ya me defiendo un poco más y me animo a cocinar. Hago mis frijolitos, pupusas, sopa de pollo salvadoreña y también he aprendido algunos platillos alemanes. Mi suegra nos dio techo y comida durante los primeros meses y siempre le estaré muy agradecida por lo generosa que ha sido con nosotros en todos los sentidos. A medida que el invierno se iba dando y mis clases empezaron, me sorprendió muchísimo lo que el clima puede llegar a influenciar en tu estado de ánimo. Eso es algo que nunca había vivido y es bien real, es bien cierto. Yo he sido siempre muy activa y noté que no me daban ganas de salir. Además, coincidió que en esa época mi mamá se puso mal de salud y tuve que vivir toda esa preocupación y esa angustia desde la distancia. Comencé a vivir meses muy duros para mí, emocionalmente hablando. En enero de 2019, Florian encontró trabajo y nos mudamos a Limburg, más cerca de Bélgica, a unas 7 horas de distancia de Uffing. Me incorporé de inmediato a las clases de alemán porque, como les digo, es algo necesario, es un requisito. Y ahí conocí a compañeros de países como Afganistán, Pakistán y Siria. Aprendí mucho al lado de ellos, sobre todo por las historias tan duras que muchos tienen como refugiados. Me gusta que en clase nadie se burla de nadie, porque todos estamos aprendiendo. Yo en El Salvador de pequeña sufrí bullying porque tenía problemas para hablar. Después de muchos años y de mucha terapia del lenguaje, he logrado mejorar, pero yo sé lo duro que es ser el centro de las burlas todo el tiempo. Por eso valoro tanto que nadie se ría de mí por mi pronunciación del alemán, que se me respete cuando hablo. Como se imaginarán, mi esfuerzo durante mucho tiempo fue consolidar mi aprendizaje del idioma, mejorar en alemán, en eso estaba centrada. Y tuve que hacerlo no solo por adaptación, sino incluso para temas legales. Aquí para poder acceder a la ciudadanía se necesita demostrar el nivel B1 de alemán, que es el que habilita para poder trabajar y hacer estudios superiores.
Para poder aplicar también es necesario haber vivido en el país durante 3 años de manera permanente, sin ninguna salida. Así que todas son etapas que se tienen que ir viviendo poco a poco, con paciencia, pero con mucha determinación también. Mi proceso de adaptación se ha dado en general bien, yo creo, porque soy una persona abierta, soy bien sociable, soy positiva, pero también porque he hecho un esfuerzo importante en desmontar mitos y estereotipos que tenía con respecto a las personas alemanas y europeas en general. Yo pensaba que eran fríos, distantes, que no se bañaban, que olían mal. Yo no sé por qué existe ese prejuicio en Latinoamérica, pero pensamos que los europeos son sucios. Mi experiencia ha sido buena y yo he conocido a gente simpática, educada, amable y limpia, por supuesto. No digo que todo sea perfecto, en ningún lugar lo es. En este país existe el racismo y la discriminación, claro que sí. Lo viví una vez en un tren. Les cuento que iba con mi esposo y un señor me miró con mucho desprecio y superioridad, pero sin disimular, solo porque yo iba hablando en español. Sentí mucho miedo. Fue una sensación nueva para mí. Nos cambiamos de asiento y todo. Mi esposo también se sintió mal y me dijo que en público procurara hablar solo en alemán para no tener este tipo de problemas. En casa procuramos no hablar en español precisamente para que yo pueda avanzar en el aprendizaje de forma más rápida y fluida. Una de las cosas por las que me siento realmente orgullosa es que he podido terminar la licenciatura en comunicaciones de mi universidad salvadoreña en modalidad online. Es un proceso que yo había iniciado y no quería dejarlo a medias, así que para mí ha sido un gran triunfo. Mi esfuerzo por mejorar el idioma fue dando poco a poco sus frutos y en agosto de 2020 pude empezar a trabajar en una cafetería, una experiencia totalmente nueva para mí, todo un reto. Y en marzo de 2021, en plena pandemia, entré a trabajar en una residencia de ancianos, cuidando a personas mayores. Aún con todas las restricciones que había, logramos sobrellevar la situación como pudimos. Lo realmente duro fue que mi abuelita materna falleció de COVID. No pude ir a su entierro y despedirme de ella. Y es bien difícil y superar el duelo de muerte cuando uno no se puede despedir físicamente de su familiar. Tampoco pude apoyar a mi mamá en ese proceso. Después de 6 años viviendo aquí y el gran esfuerzo realizado, siento que ya domino en alemán en un 90%, fíjense, ya me siento más segura, de verdad, me siento bien con ese punto. Eso me ayudó con el tema del permiso para conducir también, porque aquí hay que volver a estudiar todo y aplicar porque la licencia salvadoreña no es legal. Pero nada de lo vivido en estos años fuera de mi país se compara con la experiencia de ser madre. Y sí, en enero de 2023, hace un año, nació mi hija Sofía Daniela. Ella definitivamente es mi bendición más grande. Estoy dedicada prácticamente a ella. Otro porcentaje de mi tiempo lo dedico a gestionar el comercio online y el marketing de Una Óptica, que es una empresa familiar que tenemos en El Salvador. Siempre extraño mucho a mi familia, mis amigos, mi tierra, mi comida, nuestras playas. En todo este tiempo me sorprendo de lo mucho que he modificado mis ideas, la manera en que he transformado mis prejuicios y he abierto mi mente. Antes juzgaba a la gente sin darme cuenta y solo veía lo que los demás me hacían a mí. Siempre es bueno salir de ese estado de confort. Estar fuera de tu tierra te ayuda a crecer como persona porque te replanteas muchas cosas que antes veías como normales o como naturales. A veces son patrones que en un nuevo entorno ya no te sirven y tienes que construirlos desde cero. Tienes que estar dispuesto a hacerlo para poder avanzar, integrarte de verdad y que tu proyecto migratorio tenga realmente sentido.